Hola a todos, yo soy Yanni. Yo soy Robert. Nuevamente les damos la bienvenida porque vamos a continuar con el segundo repaso de la campaña de admisión para los exámenes de budismo que vamos a presentar. Justamente entonces, en este momento, vamos a estudiar 3 temas importantes que tienen que ver con la historia de los presidentes de la Soka Gakkai, y en el material los van a encontrar como el Kosen Rufu Mundial y la Soka Gakkai, la época del segundo presidente Yosei Toda y la época de Daisaku Ikeda, el tercer presidente de la Soka Gakkai y presidente de la SGI. Entonces, comenzamos, Robert. Sí, comencemos. Ok, Yanni. El día de hoy entonces vamos a repasar el primer punto, que es el Kosen Rufu Mundial y la Soka Gakkai, la historia de la Soka Gakkai. Pero en esta oportunidad vamos a repasar la historia de la Soka Gakkai centrándonos en la obra de sus 3 presidentes fundadores, quienes fueron los que dedicaron su vida al Kosen Rufu, y en la relación maestro y discípulo, ¿verdad?, que existió entre cada uno de ellos. Sería importante identificar quién fue Tsunetsaburo Makiguchi. ¿Ok? Tsunetsaburo Makiguchi nació el 6 de junio de 1871 en la aldea de Arahama, lo que hoy es la ciudad de Kashiwazaki. En su adolescencia se trasladó a Hokkaido, donde vivió en la casa de uno de sus parientes. Allí estudió y trabajó a la vez. Logró ingresar en la Escuela Nacional de Hokkaido, lo que es hoy en día la Universidad Pedagógica de Hokkaido, y una vez graduado se dedicó a la docencia y en 1901 se mudó a la capital, Tokio. ¿Ok? Ahí con los manuscritos además de su primera obra, Jinsei Chirigaku, Geografía de la Vida Humana, que se publicó en el año de 1903. Ya en Tokio, Makiguchi fue director de escuela primaria en varios establecimientos. Ese es un breve resumen de la historia de la vida del presidente Tsunetsaburo Makiguchi. Qué interesante, Robert. De verdad que la vida del señor Makiguchi fue con circunstancias adversas, pero también cómo él pudo sobrellevar toda la adversidad, pues, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Parece como que en todo momento fue una persona que se desafió a lograr todos los deseos que tenía para él. Ahora, ¿quién fue Yosei Toda? Yosei Toda nació el 11 de febrero de 1900 en un pueblo llamado Shioya, actualmente ciudad de Kaga, en la prefectura de Ishikawa. A partir de 1914, habiendo concluido la escuela primaria y el nivel siguiente, que es lo equivalente al ciclo básico de la escuela secundaria, continuó estudiando y trabajando para ganarse la vida. Finalmente se gradúa como maestro y comenzó a dictar clases en una escuela del pueblo Yubari, en Hokkaido. Robert, entonces, ¿en qué momento conocen el señor Makiguchi y el señor Toda? Es decir, ese encuentro entre maestro y discípulo, ¿cuándo se lleva a cabo? Ok, fíjate. Yosei Toda estaba ya trabajando en una escuela en Hokkaido. Entonces, Yosei Toda en esa época se encontraba en la búsqueda de un maestro de vida. En un viaje a Tokio conoció al señor Tsunetsaburo Makiguchi. Uno tenía 48 años y el otro 19. Al poco tiempo, Yosei Toda comenzó a ejercer la docencia en la escuela donde Tsunetsaburo Makiguchi dirigía. Tsunetsaburo Makiguchi desde ese entonces se convirtió en su maestro de vida, a quien procuró apoyar en todas las formas posibles. Ok, y entonces, ¿cuáles son los inicios de la organización? Es una pregunta interesante. Tsunetsaburo Makiguchi tenía el sincero deseo, ¿verdad?, la gran esperanza y firme determinación de permitir que cada niño pudiese construir su felicidad personal, ¿ok? Y ser alguien autosuficiente en la sociedad. Entonces, él al principio se dedicó a desarrollar un sistema educativo, un enfoque educativo centrado en ese propósito. En mitad de esa investigación que él hizo de forma minuciosa, buscando la teoría del valor sobre la cual sustentar el sistema pedagógico que estaba desarrollando, ¿verdad?, él se encontró y conoció el budismo de Nichiren Daishonin. Y encontró en esta filosofía
no solo los principios, sino también la práctica fundamental para facilitar una transformación en la vida del individuo, que además condujera a la creación del valor. En 1928 adoptó formalmente la fe en el budismo Nichiren como miembro de la Nichiren Shoshu, una escuela budista que seguía el linaje de Nikko Shonin, el discípulo directo y sucesor de Nichiren Daishonin. Makiguchi Sensei tenía en ese momento 57 años. Con respecto a la motivación que lo llevó a practicar la fe, Makiguchi Sensei recuerda, y lo vamos a citar textualmente: al leer el Sutra del Loto, entendí que las enseñanzas del sutra no contradicen en modo alguno los principios de la filosofía y de la ciencia que conforman la base de nuestra vida cotidiana. Ese mismo año, Toda Sensei, su discípulo, ¿verdad?, siguió a su mentor y decidió practicar como él el budismo Nichiren. Ahí ya Toda, a nivel de la relación mentor-discípulo, Toda sentía una gran admiración por su Netsaburo Makiguchi como mentor a nivel de la educación. Y a partir de este momento, entonces se convierte en su mentor a nivel de la fe, de la práctica de la fe de toda su vida. Ahora, Yanni, el 18 de noviembre de 1930, Makiguchi Sensei publicó el primer volumen de la obra El sistema pedagógico de la creación del valor, que en japonés es Soka Kyoiku Gaku Taikei. Allí sistematizó sus ideas y reflexiones sobre la educación y lo que concibió como el primero de sus futuros 12 volúmenes. Toda Sensei, su discípulo, costeó con sus propios recursos la publicación del libro y colaboró en todos los aspectos de la producción de la editorial. En esa oportunidad fue la primera vez en que se usó en público el nombre de la entidad. Por ese motivo, el 18 de noviembre, fecha de dicha publicación, también se conmemora la fundación de la Soka Gakkai. Ok, y en este momento pudieses explicarnos qué significa Soka. Ok, Soka significa creación del valor. El propósito de la educación y de la vida es la búsqueda de la felicidad. El nombre Soka expresa la idea de Makiguchi Sensei de que la creación del valor es un factor esencial en la construcción de una vida feliz. La palabra Soka surgió en el transcurso de una conversación entre los dos educadores vanguardistas, ¿no? Entonces podríamos decir que el nacimiento de la Soka Gakkai fue la consumación de un mismo espíritu compartido por el mentor y el discípulo. Entonces, la Soka Kyoku Gakkai se originó en la relación maestro y discípulo y posteriormente fue definiendo una estructura organizativa que le permitió crecer. Ok, Robert, y entonces, ¿cómo era el funcionamiento de la Soka Gakkai en esos orígenes? Ok, fíjate, a través de las reuniones de diálogo y de los frecuentes viajes de sus líderes a diversas regiones para ofrecer aliento y orientación en la fe y propagación. La organización creció sostenidamente y alcanzó una membresía en un corto tiempo de unos 3.000 miembros. Ok, Yanni, también hay otros eventos que afectaron el desarrollo de la Soka Kyoku Gakkai, que en un inicio logró una gran membresía de 3.000 integrantes, ¿verdad? Y fue que Japón formara parte de la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos se confrontó un fuerte militarismo en todo el país, como en toda guerra. En el medio de toda esa dinámica violenta que estaban viviendo, Yosei Toda y su Netsaburo Makiguchi se negaron a aceptar el talismán del shintoísmo, que era la religión que el militarismo japonés quería imponer. Eso hizo que arrestaran al señor Netsaburo Makiguchi y a Yosei Toda. Inclusive cuenta parte del estudio que cuando los militares interrogaban a Netsaburo Makiguchi, les hablaba del budismo Nichiren, ¿no? De manera explícita. Entonces, eso hace como de que, bueno, él explicaba las enseñanzas del budismo a los fiscales y a los jueces que lo interrogaban. Y nunca se doblegaron ante esta circunstancia. El 18 de noviembre de 1944, a los 73 años, Makiguchi Sensei fallece en la penitenciaría en Tokio a causa de la desnutrición y la debilidad.
Es sugestivo que su muerte también haya ocurrido el mismo día de la fundación de la Soka Gakkai, ¿no? Años después. Hasta el final de su existencia, obró y practicó el budismo tal como el Daishonin enseña en sus escritos, aun cuando ello le significó poner en riesgo su propia vida. Vivió como un noble pionero que revivió en la época contemporánea el espíritu del Daishonin, de propagar la ley mística y conducir a la felicidad a las personas que sufren en el mundo. Ok, ¿y qué sucedió con el señor Toda luego del fallecimiento del señor Makiguchi? Bueno, Yanni, después de que Tsunetsaburo Makiguchi fallece en la cárcel, Yosei Toda estuvo unos meses más también preso. En prisión, el tiempo que estuvo, se estuvo esforzando en la recitación del Daimoku. Toda Sensei comenzó a leer profundamente el Sutra del Loto desde principios de 1944 y a reflexionar sobre sus enseñanzas. Este proceso lo condujo a la revelación de que el Buda es la vida misma. Este momento lo llamamos la revelación de Toda Sensei en la cárcel. A medida que Yosei Toda fue ahondando en esa contemplación y en la práctica asidua del Daimoku, fue esclareciendo que él mismo era uno de los bodhisattvas de la tierra que habían estado presentes en la ceremonia del aire descritas en el sutra, a quienes se les encomendó la propagación amplia del Sutra del Loto, en la época posterior a la muerte del Buda Sakyamuni. En noviembre de 1944 expresó así la clara convicción a la que él había arribado. Yo, Toda, soy un bodhisattva de la tierra. Así lo declaró. El despertar espiritual experimentado en prisión forjó en él una confianza inamovible en las enseñanzas del budismo Nichiren. Decidió entonces que su misión personal sería asegurar la propagación amplia de esta filosofía. Puede decirse que ese despertar que había experimentado en prisión se convirtió en inspiración primordial que hizo posible el renacimiento del budismo después de la guerra y marcó el rotundo avance de la Soka Gakkai como agrupación religiosa dedicada al logro del Kosen Rufu. Ok, Yanni, a partir de este momento vamos a estudiar la vida del segundo presidente, Yosei Toda, y la Soka Gakkai. En julio de 1945, al cabo de 2 años de reclusión, Yosei Toda recuperó la libertad y se puso de pie, sin que nadie lo acompañara, para cumplir la voluntad de su mentor, Tsunetsaburo Makiguchi. Lograr el Kosen Rufu. Como director general de la Soka Gakkai, emprendió de inmediato la tarea de reconstruir la organización que se encontraba en ruinas. Toda Sensei estaba convencido de que el budismo Nichiren constituía un potente principio espiritual para alejar a la gente del sufrimiento. El objetivo de la organización no solo sería promover una reforma educativa, sino también lograr el Kosen Rufu, es decir, la paz del mundo y la felicidad de todas las personas. A tono con este propósito claro, cambió su nombre original de Soka Kyoku Gakkai, Sociedad Pedagógica para la Creación de Valores, por el de Soka Gakkai, Sociedad para la Creación de Valores. Y comenzó a celebrar reuniones de diálogo y a viajar a regiones distantes para dar orientación en la fe. Y lo siguiente que sucede es el encuentro entre el mentor y el discípulo. Ahora, Daisaku Ikeda conoce a Yosei Toda. En 1947, Yosei Toda conoció al joven Daisaku Ikeda, quien luego sería el tercer presidente de la Soka Gakkai. ¿Quién es Daisaku Ikeda, Yanni? Daisaku Ikeda nació en la comuna de Omori, localidad de Omori, el 2 de enero de 1928. Su infancia transcurrió en un clima social de exaltación. Tenía 9 años cuando comenzó la guerra chino-japonesa en 1937. Cuando estalló la guerra con los Estados Unidos en el Pacífico en 1941, que marcó la irrupción del Japón en la Segunda Guerra Mundial. A medida que el conflicto bélico se intensificó, también tenía hermanos mayores y ellos fueron a la guerra. Fueron enviados al frente de batalla. Para apoyar a su familia, entonces, el joven Daisaku Ikeda debió trabajar en una fábrica de municiones. Pero estaba enfermo, tenía tuberculosis, pasó su adolescencia temprana con aflicciones de salud y cavilando profundamente sobre la cuestión de la vida y la muerte.
El 14 de agosto de 1947, Daisaku Ikeda participa en su primera reunión de diálogo de la Soka Gakkai. Allí conoció a quien sería su maestro durante el resto de su vida, Yosei Toda. En esa actividad, Toda Sensei disertó acerca de un escrito de Nichiren Daishonin titulado sobre el esclarecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra. Al término de su exposición, en la parte de preguntas y respuestas, Daisaku Ikeda le hizo una serie de preguntas, como ¿cuál es la manera correcta de vivir? ¿Qué significa ser un verdadero patriota? ¿Cuál es el significado de Nammyoho Renge Kyo? ¿Y qué piensa usted del emperador? Las respuestas de todas fueron claras y bien fundamentadas, pero además estaban imbuidas con las convicciones ganadas en su lucha contra el gobierno militar del Japón en sus 2 años de injusto encarcelamiento. Al escucharlo, el joven Ikeda tuvo la impresión inequívoca de que podía confiar en todo lo que ese hombre le dijera. 10 días después, el 24 de agosto de 1947, comenzó su práctica del budismo Nichiren. En ese momento, él tenía 19 años y Yosei Toda tenía 47. Pasaron algunos años, ¿verdad?, en los que Yosei Toda tuvo que enfrentar serias dificultades económicas y acepta, al finalizar ese periodo, asumir la segunda presidencia de la Soka Gakkai en respuesta al pedido de los miembros que estaban en esa época. La ceremonia de asunción se llevó a cabo el 3 de mayo de 1951 y en esa oportunidad anunció su juramento de llevar la membresía de la Soka Gakkai a 750,000 familias. En ese momento habían apenas 3,000 miembros, de modo que nadie pensó en realidad que esa meta establecida por Toda Sensei fuese realizable. Antes de asumir la presidencia, aquel había implementado una reestructuración organizativa, instituyendo un sistema basado en cabildos como base para el futuro desarrollo, ¿no? De esa manera, preparó a cada nivel de la organización para asumir el gran desafío del Kosen Rufu. Días antes de su nombramiento oficial, asimismo, el 20 de abril de 1951, había comenzado la publicación del diario Seikyo Shimbun. Los lectores hallaron en su número inaugural la primera entrega de una novela escrita por Toda Sensei con el seudónimo literario de Myogaku titulada La Revolución Humana. La Revolución Humana se refería al proceso mediante el cual cada persona, a través del budismo Nichiren, podía transformar su estado de vida y, con el tiempo, promover un cambio de destino de toda la humanidad. Fue la primera vez que Toda Sensei habló de la Revolución Humana. Toda Sensei proclamó el principio de la Revolución Humana basado en su filosofía de vida. Se dedicó entonces a propagar el budismo. Al mismo tiempo, en el año 1952, por indicaciones de Toda Sensei, Daisaku Ikeda fue nombrado asesor del Cabildo de Kamata, en Tokio. Y allí, Ikeda Sensei, ¿verdad?, encabezó la campaña de propagación, cuyo resultado fue el ingreso de 201 familias en el mes de febrero. Eso presentó una marca sin precedentes para la época, muy superior al nivel de ingresos mensuales que habían obtenido hasta entonces. Se llamó así la campaña de febrero. A partir de ese punto de inflexión, el avance de la Soka Gakkai se aceleró rápidamente en dirección hacia la meta organizativa de 750,000 familias. Toda Sensei venía trabajando en el proceso de publicar los escritos completos de Nichiren Daishonin al mismo tiempo que se estaba haciendo la campaña de propagación. Sabía que eso sería imprescindible para comprender y estudiar correctamente las enseñanzas del Daishonin y, por ende, para impulsar el Kosen Rufu, la propagación amplia del budismo Nichiren. En abril de 1952, en coincidencia con el 7º centenario del establecimiento del budismo Nichiren, se publicó entonces el Nichiren Daishonin Gosho Senchu, escritos completos de Nichiren Daishonin. En ese momento, cada miembro de la organización utilizó este volumen para estudiar seriamente las enseñanzas del Daishonin. En toda la Soka Gakkai se consolidó el espíritu de basar todo en los escritos del Daishonin a partir de ese momento.
Yagni, hay una fecha para destacar en la relación mentor y discípulo de Daisaku Ikeda y Yosei Toda, que es el 3 de julio. El 3 de julio, en el año 1945, Yosei Toda sale de la cárcel. Años después, el joven Daisaku Ikeda, llevando adelante las campañas de la Soka Gakkai, es detenido de manera injusta. Años después, Ikeda Sensei se referiría a esto en un poema haiku que dice: en este día de encarcelamiento y liberación, 3 de julio, viven los lazos de maestro y discípulo. Pasado el evento del joven Daisaku Ikeda, ¿verdad?, se encomienda entonces el Kosen Rufu a los sucesores. El 8 de septiembre de 1957, Toda Sensei dio a conocer su proclama para la abolición de armas nucleares, que marcaría el inicio y la idea fundamental de todo el movimiento de paz de la Soka Gakkai. En esta declaración, basado en el principio budista sobre la dignidad y el carácter sagrado de la vida, identificó las armas nucleares como una creación diabólica que amenazaba con privar a toda la humanidad de su derecho inalienable a la vida. Más aún, señaló que el uso de estas armas constituía el mal absoluto. En diciembre de 1957, la Soka Gakkai alcanzó una membresía de 750.000 hogares. De esta manera, cumplió el objetivo que Toda Sensei había jurado lograr en vida. El 16 de marzo de 1958 se reunieron 6.000 jóvenes de todo el país liderados por Ikeda Sensei y celebraron junto a su maestro una ceremonia en la cual les transfirió todos los aspectos del Kosen Rufu. En esa oportunidad, el presidente Toda declaró: la Soka Gakkai es la campeona del mundo religioso. El 16 de marzo, fecha en que los jóvenes sucesores asumieron el deseo y el gran juramento por el Kosen Rufu, como legado de su mentor, pasó a ser el día del Kosen Rufu para la Soka Gakkai y para la SGI. Habiendo alcanzado una de cada una de sus metas, Yosei Toda fallece el 2 de abril de 1958, a los 58 años. Basado en la profunda revelación experimentada en la cárcel, había reconstruido la Soka Gakkai y trazado los cimientos inamovibles del Kosen Rufu en bien de la posteridad. Ahora, Yagni, coméntanos qué sucede en la Soka Gakkai a partir del fallecimiento de Yosei Toda. Ok, Robert, aquí entonces nos encontramos con el siguiente capítulo que corresponde a la época de Daisaku Ikeda, el tercer presidente de la Soka Gakkai y presidente de la SGI. ¿Okay? Entonces, precisamente después de la muerte de Yosei Toda, Ikeda asume la total responsabilidad de la Soka Gakkai en lo concerniente al liderazgo y a la administración, que en principio ya él venía asumiendo el cargo de administrador general, y el 3 de mayo de 1960, una fecha también de suma importancia para la Soka Gakkai, asume la tercera presidencia de la organización, de manera semejante a como su mentor había asumido o había ascendido a la presidencia el 3 de mayo de 1951. En este valioso material de la campaña de admisión hay maravillosas citas que nos transmiten cuál era ese espíritu, ¿no?, de cada uno de nuestros mentores, y específicamente cuando Sensei asume la presidencia, comenta en el material, ¿no? Aunque soy joven, desde este día asumiré el liderazgo como representante de los discípulos del presidente Toda y avanzaré con ustedes un paso más hacia el logro sustancial del Kosen Rufu. ¿Okay? Posteriormente a ello, ese mismo año, el 2 de octubre, siguiendo, ¿verdad?, el sueño de su mentor, Sensei emprende el rumbo a visitar otros países, otras latitudes, el 2 de octubre, iniciando esos viajes desde Japón hacia América del Norte y hacia América del Sur. Fue su primera travesía para propagar las enseñanzas del budismo Nichiren en todas partes del mundo. Luego, en el año 61, estuvo en Hong Kong, la India y otros destinos de Asia. ¿Okay? Y en octubre de ese mismo año viaja a Europa e inicia un oleaje de progreso en la dirección del Kosen Rufu mundial. En el año 65, con el seudónimo de Hogoku, su maestro había utilizado el seudónimo de Myogoku, eso lo pueden encontrar en el material, comienza a escribir la novela La Revolución Humana,
cuyos 12 volúmenes fueron publicados en entregas sucesivas de la Soka Gakkai. Bien importante, una célebre frase en el prefacio de la novela, donde explica, ¿no?, el tema principal de la obra. La gran revolución humana de un solo individuo puede generar un cambio en el destino de un país y, más aún, propiciar un cambio en el rumbo de toda la humanidad. Entonces, la revolución humana narra los grandes esfuerzos que hicieron los 3 presidentes de la Soka Gakkai para construir los cimientos de la paz y la felicidad de todo el género humano. Posteriormente, Ikeda Sensei continúa registrando esta historia en la novela La Nueva Revolución Humana, la cual retrató en 30 volúmenes que finalizó hace poco y que incluso hoy continúa siendo publicada en el Seikyo Shimbun en entregas consecutivas. Nosotros ya contamos con esos ejemplares en Venezuela. Yanni, ¿cómo establece la Soka Gakkai su movimiento para la paz? Bueno, la Soka Gakkai es una organización que continuamente forja jóvenes que tienen el deseo de contribuir de manera positiva a la sociedad. Eso es sumamente importante, ¿no? Luego, pues, Toda Sensei dijo que a medida que surgieran valores humanos que desempeñaran funciones importantes en diversos campos de la sociedad, esperaba que algún día la organización se convirtiese en un pilar fundamental para el florecimiento de la paz y la cultura en toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, ese sueño comienza a plasmarlo Ikeda Sensei, digamos, en la realidad y promovió un creciente movimiento por la paz, la cultura y la educación. ¿Ok? Afirmando entonces estos principios del budismo, y esto ha sido una de las grandes contribuciones de Ikeda Sensei a la sociedad actual. Precisamente por eso, el presidente Ikeda realizó continuas solicitudes de creaciones de diversos departamentos dentro de la Soka Gakkai de amplias, digamos, funciones o misiones, como los educadores, científicos, escritores, artistas. Van a descubrir en el material que hay una gran descripción de toda esta parte, ¿verdad? El desarrollo de la organización en un espectro más amplio de actividades también dio lugar a la formación de grupos de empresarios, de productores agrícolas y pesqueros, ¿verdad? También fomentó el desarrollo de las artes, como la creación, por ejemplo, con el Instituto de Filosofía Oriental, la Asociación de Conciertos Minón y el Museo de Bellas Artes Fuji de Tokio, que hoy en día son instituciones muy reconocidas a nivel mundial. Y precisamente en el ámbito de la educación, ¿verdad?, respondiendo al sueño de sus mentores, el presidente Ikeda funda un sistema educativo basado en esa filosofía pedagógica de la creación de valor postulada por los presidentes Makiguchi y Toda. ¿Okay? Este sistema educativo se conoce como educación Soka, formada por jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, universidades y estudios de posgrado. Entre ellos van a encontrar en el material en diversos lugares del planeta, ¿verdad? Como en Estados Unidos, Brasil, por supuesto Japón. Y bueno, continúan inaugurándose sedes de instituciones de educación Soka a lo largo del mundo. Como por ejemplo, en Estados Unidos funciona una universidad en California. ¿Okay? Al mismo tiempo, Ikeda Sensei a lo largo de su vida fue ampliando la labor del diálogo centrado en la paz, cultura y educación en el ámbito mundial. Y justamente el 8 de septiembre de 1968 también hizo una propuesta para normalizar las relaciones entre China y Japón que se encontraban fracturadas. Posteriormente también sostuvo un encuentro muy emblemático y que sentó un gran precedente, que fue con un historiador británico llamado Arnold Toynbee, del cual se generaron muchas conversaciones, y esto marcó una serie de diálogos e intercambios con grandes líderes y pensadores de la humanidad. Precisamente por haber alcanzado ese carácter global, el 26 de enero de 1975, representantes de la Soka Gakkai de 51 países y territorios del mundo, entre los cuales se encontraba Venezuela, ¿verdad?, fundan junto al presidente Ikeda la Soka Gakkai Internacional, designándolo como su presidente. Sin embargo, en medio de toda esta expansión y crecimiento, en el año 77, cuando la Soka Gakkai se encontraba en ese paso para
el desarrollo del Kosen Rufu mundial, comienzan a crear como distintas acusaciones infundadas contra la organización los sacerdotes de distintos templos de la Nichiren Shoshu. Y en este momento, en este año 77, se conoce esta situación como el primer incidente con el clero. Esto lo vamos a ver en un próximo video y lo vamos a ahondar con más detalle. Justamente este primer incidente con el clero fue perpetrado entre una alianza de sacerdotes y miembros o ex líderes de la Soka Gakkai que traicionaron a la organización y comienzan a cortar lazos tanto con el presidente Ikeda y, por supuesto, rompiendo con todo lo que era la corriente de la relación mentor y discípulo. Precisamente el presidente Ikeda, buscando generar nuevamente la armonía y restablecer los lazos que se hallaban como disueltos con el clero, decide renunciar a la presidencia de la Soka Gakkai en el año 1979 y asume el título de presidente honorario. Otros acontecimientos importantes que tienen que ver con los honores y reconocimientos de Ikeda Sensei es que a partir del año 1983 él comienza a escribir una serie de propuestas de paz que coincidían con cada celebración del 26 de enero, Día de la Soka Gakkai Internacional, y estas propuestas fueron hallando una gran acogida en diversos ámbitos del mundo. Por otra parte, pues llegó a dictar más de 30 conferencias en renombradas universidades e instituciones, estableció más de 1.600 diálogos con distintos jefes de Estado, figuras de la cultura, pensadores, autoridades universitarias, ¿ok? Y entre ellos precisamente están las conversaciones con el doctor Toynbee que ya mencionamos. Por otra parte, en el año 95 se establece la Carta de la SGI que precisamente tiene y aclara los principios humanísticos de la Soka Gakkai, que son parte fundamental de lo que es nuestra misión. Posteriormente, en los años siguientes, se fundan instituciones en honor al presidente Toda, relacionadas con investigaciones para la paz, ¿okay? En otros espacios del mundo, en otros lugares del mundo. Y pues también se fueron generando como muchas contribuciones de parte de los miembros y de la sociedad, como en reconocimiento a la lucha de los tres presidentes, se otorgaron nombres de calles, de plazas, de lugares públicos en honor a ellos. Y hoy en día todavía eso continúa. Ikeda Sensei ha sido reconocido por todas sus contribuciones por el logro de la paz mundial, la cultura y la educación más de 400 veces, precisamente por su labor. Ha recibido doctorados, profesorados, honoris causa, ciudadanías, entre muchos otros reconocimientos. Y bueno, fíjense, aquí ya nos adentramos a un tema que profundizaremos en el próximo video, que es importante conocer, ¿verdad? Y profundizar un poquito para tener muy claro por qué la Soka Gakkai es la única organización que practica genuinamente las enseñanzas del Buda Nichiren Daishonin, ¿no? En este marco del desarrollo de la Soka Gakkai a nivel mundial y de la expansión, en el año 91, el clero de la Nichiren Shoshu adoptó una medida de excomulgar, es decir, de separar a los miembros de la Soka Gakkai, es decir, a los millones de miembros de la Soka Gakkai, que hoy en día se conocen como el segundo conflicto con el clero. Entonces, habiendo ocurrido ese incidente, después de allí, la Soka Gakkai continuó promoviendo, ¿verdad?, todo lo que son los principios humanísticos del budismo Nichiren, fiel a sus enseñanzas, y hoy en día sus miembros están practicando en 192 países y territorios del mundo. ¿Qué te parece, Robert? Maravilloso. Y en el año 2013, en Shinanomachi, Tokio, se inaugura para toda la humanidad lo que es la sede del Gran Juramento del Kosen Rufu, que forma parte del edificio de la sede central de la Soka Gakkai. Algo muy profundo y hermoso que se lee en esa sede es que el Kosen Rufu es el camino que conduce a la paz y a la prosperidad universales. Es desde el tiempo sin comienzo nuestro gran juramento de trabajar por la iluminación de todos los semejantes. Y bueno, como ya muchos sabemos, el 15 de noviembre del año 2023 fallece Ikeda Sensei a los 95 años y ahora nosotros, sus discípulos, pues continuamos este legado hasta la eternidad
para continuar su lucha y la de los otros anteriores presidentes. Yanni, ¿qué importancia tiene cada uno de los mentores de la Soka Gakkai en tu vida? Bueno, personalmente, para mí, la vida de cada uno de los mentores es un modelo de inspiración de superarse ante la adversidad, ¿verdad? De afrontar cada dificultad, de sentir de que la vida de ellos, a pesar de que en forma fue distinta y la misión en apariencia fue distinta, compartimos un mismo ideal y además, gracias a ellos, tengo la gran buena fortuna de practicar esta enseñanza hoy en día junto a mi familia, de propagarla, de construir mi felicidad y hacer mi revolución humana. Entonces, mi deuda de gratitud hacia todos los maestros es profunda, realmente. Eso es lo que yo siento. ¿Y tú, Robert, cómo la vives? Ellos efectivamente me han inspirado. Me han inspirado a salir del hoyo negro en el que me encontraba cuando conocí y escuché por primera vez el nombre de Daisaku Ikeda y de Yo Soy Toda. Y me hicieron sentir que si ellos pudieron lograr la victoria en sus vidas, yo soy también capaz de lograr la victoria en mi vida. Y por supuesto me han llenado de gran esperanza y de sentir que es a través de su gran ejemplo, ¿verdad? Que me hace insistir en que puedo lograr un cambio en mi vida y que puedo lograr impactar a mi entorno. Bueno, Yanni, muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Llegamos al final de este repaso de la historia de la Soka Gakkai, la relación mentor-discípulo que han tenido cada uno de nuestros mentores, Tsunetsaburo Makiguchi, Yosei Toda y Daisaku Ikeda, y el impacto que ellos han tenido en el mundo y en nuestras vidas, por supuesto. Muchísimas gracias por compartir conmigo este día. Gracias a todos.